Estamos de vuelta luego de buena música, por supuesto, luego de pausa comercial. Francisca Enríquez ya está con nosotros, abogada, que siempre nos trae temas súper interesantes para poder comentar, para conversar y obviamente para ir aprendiendo. ¿Cómo está, Francisca? Hola, bien, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Oye, Francisca, hoy día tenemos un tema bien interesante que está en pañales todavía. Así es. Pero todas las leyes parten así. Hemos hablado mucho de la ley Papito Corazón. Pero hoy día se habla de Hijito Corazón. ¿De qué se trata? Sí, efectivamente, este es un proyecto de ley que aún está en etapa de discusión. Hay varias cosas que todavía tienen que comentarse, adecuarse, digamos, pero efectivamente se está hoy día tramitando la posibilidad de que se convierta en una ley de nuestro país, una ley que se denomina, a mí en particular no me gustan mucho estos nombres como Hijito Corazón, pero es la forma como se ha coloquialmente llamado a esta ley, que lo que busca, en definitiva, es dictar nuevas normativas o modificar las ya vigentes con el objetivo de proteger a los adultos mayores, proteger a nuestra población que ya está en la tercera o en la cuarta edad, que muchas veces tienen hartas complicaciones de salud y se ven en una situación de necesidad por el abandono, por la negligencia de sus familiares, de sus hijos, sus nietos. Y sobre todo tomando en cuenta, lo conversábamos recién, la baja natalidad que estamos teniendo cada vez más en nuestro país. No es para nadie una sorpresa que nuestro país ha ido envejeciendo con los años. Cada vez más se refleja que la población adulto mayor va en aumento y no en proporción al aumento de los niños que van naciendo. Sí, que la expectativa de vida ha aumentado, pues claro. Que aumenta la expectativa de vida, baja la tasa de natalidad. Exacto. Son dos factores que hacen que nuestro país sea cada vez un país más viejo en el fondo, ¿ya? En cuanto a la cantidad, a la edad de las personas, ¿ya? Y en ese sentido se hace absolutamente necesario que se puedan adoptar medidas para una realidad que no podemos desconocer, y es que los adultos mayores muchas veces se ven en una situación de precariedad económica, pero también de afecto, de cuidado, de acompañamiento, y eso, por un lado, por decisiones personales de la familia, pero también por una falta de normativa que regule, que sancione a quienes efectivamente incurran en alguna de estas conductas. Y ese es el proyecto que tiene 5 grandes pilares que buscan de alguna manera darle esta protección ahí al adulto mayor. Entiendo que, por lo que estuve leyendo, este es un proyecto que presentó un diputado de la región de Atacama. Así es. Diputado sí. Santana. Que está planteando esto. ¿Cuáles son los 5 ejes principales? Tiene el primero es poder modificar la ley de tribunales de familia para crear un procedimiento especial que dé protección al adulto mayor. Hoy día tenemos en nuestro país vigente dentro de la ley de tribunales de familia, un procedimiento especial de protección para las niñas, niños y adolescentes. Existe una normativa especial en caso de violencia en contra de los adultos mayores, pero no existe un procedimiento que permita garantizar el cumplimiento de todos los deberes, los derechos y obligaciones respecto de los adultos mayores. Por lo tanto, el primer gran pilar es que se modifique la ley de tribunales de familia y se cree un procedimiento especial de protección respecto de las personas adultas mayores, en la que el tribunal de familia pueda adoptar diversas medidas de distinta índole para efectivamente garantizar el cumplimiento y el ejercicio de los derechos de los adultos mayores. Con eso me parece que nadie podría no estar de acuerdo. Habrá que ver ahí, hay un tema de recursos, de logística, etcétera, pero me parece que es uno de los pilares que es de todo necesario. A veces uno escucha, tengo mi vecina que está sola, no sé qué hacer, he intentado comunicarme con la familia, pero no sé dónde están. Para eso efectivamente podrían existir esta instancia donde un tribunal se recurre ante ese órgano jurisdiccional para que finalmente pueda adoptar las medidas necesarias. Otra de las medidas es, hemos hablado mucho acá de... Ya, vamos a pedirle agüita a Francisca. Hemos hablado mucho acá de las medidas cuando no hay pago de pensión de alimento para los hijos. Oye, ese es un temazo. Cuando no hay pago, hemos hablado mucho de la ley que permite el pago con los fondos de ahorro de capitalización individual, con los fondos AFP. Sí.
La idea es que ese procedimiento se haga extensivo también para el incumplimiento de la pensión de alimentos en favor de los padres. Si se ha fijado una pensión de alimentos, otras veces lo hemos conversado acá, la pensión no es solo para los hijos, la pensión también puede ser para los hermanos, para los padres, etcétera. Si esa pensión se ha fijado y los hijos no la han cumplido, que también se pueda utilizar el mismo procedimiento para el cumplimiento de ese pago respecto de los hijos. En el fondo, extender ese procedimiento no solo a las pensiones respecto de los hijos, sino que también respecto de los padres. Ya. Otro pilar súper importante es modificar la ley de derechos y deberes de los pacientes. En esa ley actualmente vigente se encuentra la posibilidad de acompañar a los niños, niñas y adolescentes durante sus procesos de atenciones ambulatorias, hospitalizaciones, toma de exámenes, muestras médicas, etcétera. La idea es que esa normativa que hoy día existe para las niñas, para los niños, para los adolescentes, se pueda extender también a los adultos mayores, es decir, que nuestros padres, nuestros abuelos, ante una intervención médica, puedan ser acompañados en todo momento mientras están hospitalizados, o si se tienen que tomar algún examen, o asistir a una consulta médica. Eso, Francisca, porque sabes que, claro, siempre se permite que ingresen los padres a acompañar a los niños, pero los adultos mayores, algunos, muchas veces, aparte de la dolencia o la problemática física por la cual llegan a hospitalizarse, están desarrollando algunos, insisto, no todos, algunos problemas cognitivos, viene Alzheimer, viene el tema de la demencia. Entonces, muchas veces cuando hay un familiar, una cara cercana a ellos, eso tiende a calmarlos, a controlar esa ansiedad de tal vez no saber dónde están. Es del todo necesario, me parece a mí. Porque el adulto mayor suele aferrarse mucho a lo conocido, espacio, a sus recuerdos, a lo seguro. Exactamente, a mi casa. Sí. Entonces pasa que, claro, los sacan de la casa para tenerlos internados un par de días, y eso también los desconcierta un poco, y necesitan, a lo mejor no alguien que vaya de 4 a 6, alguien que se pueda quedar todo el día, que lo pueda acompañar si despierta en la noche, y eso muchas veces hoy día queda casi como a criterio del personal médico, y lo que se busca es que sea una ley y que por lo tanto los adultos mayores tengan el derecho de estar acompañados en todo momento. Por lo mismo que decía, no solo por sus dolencias físicas, no solo por a lo mejor las afectaciones que puedan tener en el área de la salud mental, sino que por otra cosa que tiene que ver con el afecto, lo seguro. A veces les dan una indicación para un examen y no lo entendieron bien la indicación, no pudieron hacerlo de manera correcta, tienen que repetirlo, y todo eso también se podría evitar si efectivamente tuviéramos ahí la posibilidad de que ellos estuvieran acompañados en todo momento por algún familiar, por algún cercano, por alguien que sea de su confianza también. Ya. El otro pilar de este proyecto, que volvemos a insistir, es un proyecto que está ahí en discusión, es la posibilidad de aumentar las sanciones, es decir, de endurecer las penas para aquellos que cometan el delito de abandono de un adulto mayor. Hoy día el Código Penal sanciona como delito el abandono de una persona en esta situación, y la idea es que se endurezcan las penas para que pueda haber penas mucho más duras, digamos, para quienes incurran en ese delito. Y el último, que también me parece muy relevante, es el derecho a la información, porque se sabe casi naturalmente que los hijos tienen derecho a pensión por parte de sus padres, pero a veces no es tan clara la información respecto a que los padres también pueden pedirle alimentos a sus hijos. Entonces, lo que busca este proyecto es que todas las instituciones que trabajan con adultos mayores, los hogares, las casas de reposo, los hospitales, todas las instituciones que están en constante contacto con adultos mayores, puedan tener de forma sencilla acceso a esa información y traspasarla a los adultos mayores respecto de la existencia del derecho de cobrar pensión de alimentos, pero también de los mecanismos o las instituciones a las que pueden acudir para que los puedan apoyar en el ejercicio de este derecho. Ya. Porque muchas veces no saben, dicen, sí, tengo mis hijos ya estudiaron, están trabajando, pero no los veo mucho, y no saben que pueden, respecto de esos hijos, pedir pensión de alimentos, porque obviamente, ya si no están presentes, el hecho de que aporten económicamente puede generar una mejora significativa en su calidad de vida actual de los adultos mayores. Ya. Vamos por parte.
Lo primero que nos planteabas tú tenía que ver con estos procedimientos especiales en tribunales. Esto claramente yo creo que significa en algún instante mayores recursos humanos, infraestructura. Sí, evidentemente toda ley trae aparejado con un ítem. Claro, muchas veces estos proyectos traen aparejado la necesidad de distribuir, de destinar recursos para su implementación. Lo hemos hablado muchas veces acá. No sirve la ley sola si no está diseñada la estructura a través de la cual se van a obtener los recursos para su implementación. Cosa que es bien común en nuestro país. Muy común. Lo vimos cuando pasó las leyes del pago de la AFP, de los retiros del 10%. O sea, la ley en el papel quedaba súper linda, pero después los tribunales empezaron a colapsar, no hubo mayor contratación de personal. Entonces eso, sí, debiera venir aparejado de eso. Mira, había otro tema que me llamaba la atención aquí dentro de estos puntos que tiene que ver con la retención de fondos provisionales, similar al papito corazón. Exactamente. Esto está definido cómo aplicaría. Estoy pensando en una persona que se le retienen fondos previsionales por no pagar la pensión de alimento a los hijos. Y que a la vez pudiera ser que tuviese que pagar una pensión de alimento, de sobrevivencia, como se llame, a los papás. O sea, claro, perfectamente una persona, pensemos, 40 años, puede estar pagando pensión de alimento en favor de un hijo y puede estar pagando no pensión pagando de ninguna de las dos. Claro, y puede en el peor de los casos no estar pagando ninguna. Ya. Esos son los detalles que están en tramitación, que son importantes porque hay que también establecer ahí, va a haber un orden de prelación, se le va a dar preferencia a la pensión de los hijos por sobre la pensión de los padres, van a estar en el mismo nivel ambas pensiones, porque hoy día, por ejemplo, hay papás que pagan pensión de alimento, también hay mamás, pero lo más común son los papás, en favor de hijos con distintas mamás. Y ahí no existe un nivel, no se le paga a uno preferentemente por sobre otro hijo. Ya. Cuando esto ocurre, la ley tiene un artículo que establece, si yo empecé el procedimiento de pago respecto del hijo A, tengo que preguntar qué pasa con el hijo B. Le están pagando, le deben, y si también se le debe, ese procedimiento rige para ambos, aun cuando el segundo no lo hubiera solicitado. Entonces, a lo mejor aquí va a pasar lo mismo. Puede ser, si efectivamente se inicia el procedimiento extraordinario para el pago de las pensiones de alimentos en favor de los hijos, el tribunal debiera de oficio revisar si ese mismo deudor tiene deuda de alimentos respecto de otros alimentarios que pueden ser hijos o sus papás, y a lo mejor en el mismo procedimiento poder de alguna manera obtener los fondos de la AFP y distribuirlos en la proporción que corresponda a cada una de las deudas. Ya. Puede ser una alternativa. Yo creo que si ya está así instaurado respecto de los hijos, podría eventualmente instaurarse de la misma manera. O eventualmente van a establecer un orden de prelación, primero se le paga a los hijos y con lo que quede, con el saldo a los padres. Esos son los detalles que hay que ir todavía ahí afinando en el proyecto de ley. Claro. Ahora, bueno, el tema de la hospitalización ya lo hablamos bastante en extenso. Y me parece que eso no tiene mucho detalle que analizar, ¿no? No. Porque a priori uno pensaría que eso ni siquiera genera tanto gasto de recursos. Pues que una persona sea acompañada no generaría en implementar esa normativa un gasto del Estado tan grande que no permita, digamos... Ahora, lo que estaba viendo era el aumentar las sanciones por abandono, endureciendo las penas por el delito de abandono de adultos mayores. Fíjate que nosotros hemos conversado acá varias veces con la gente de la Corporación de Asistencia Judicial, y hay un programa que tiene la corporación que está dedicado a los adultos mayores. Y una de las cosas que me comentaba, no recuerdo si era la abogada o la trabajadora social de la corporación, de este programa, que la cantidad de entre comillas, maltrato a adultos mayores que hay en esta región es increíble. Y cuando hablo de maltrato, tiene que ver con, ella nos explicaba un número de cosas: el abandono, el no ir a verlos, el no preocuparse, el descuido, el quedarse con la plata de sus paupérrimas pensiones, y bueno, el maltrato físico y verbal también, el apoderarse de sus bienes. Es súper complejo. Relegarlos dentro de su misma casa a un espacio reducido. Me decía ella que es increíble la cantidad de casos que hay en esta región. Por eso es que parece del todo razonable que existe un procedimiento de protección al adulto mayor,
que se proteja a los adultos mayores. El proyecto habla de la cuarta edad, es decir, aquellos adultos mayores que tengan más de 80, probablemente eso podría reducirse la edad. Eso es algo que también tiene que estar ahí en discusión, pero me parece que es... así como uno dice, todos conocemos a alguien que le deben pensión de alimento, lamentablemente. Probablemente todos conocemos una historia de alguien cuyo adulto mayor dentro de una familia ha quedado en una situación de desprotección o de vulneración. Que un vecino me contó que una amiga tiene o sea, lamentablemente es mucho más común de lo que uno quisiera. Mira, mientras estábamos hablando y busqué el dato acá, me acordé de este caso que se dio, no sé si lo viste, que se dio a conocer. Yo siempre saco algo. A ver si lo vi. A ver si lo vi. La semana pasada se dio a conocer el caso de una escritora chilena que está al borde de los 100 años. ¿Ya? No sé si lo viste. No, creo que no. Ya. Ella se llama Marina Latorre, vive de su PGU. Ya. Ya. Que no es un monto, es una buena normativa, pero no es un monto que le permita subsistir menos de 300.000 pesos. ¿Qué pasa con ella? Perdió en el Tribunal Constitucional por un cobro de contribuciones. Ah, ya, ahora sí me acuerdo. Sí. Y que de hecho se instauró la idea de que los adultos mayores estuvieran exentos de pago de contribuciones. Entre otras cosas, esa norma trajo ese tema nuevamente a la palestra de conversar respecto de si efectivamente los adultos mayores debían o no seguir estando obligados. Exactamente. Porque ella perdió con la Tesorería General de la República. Con el Tribunal Constitucional, dije yo, no. No, sí, pues lo presentó ante el Tribunal Constitucional. Claro, porque la Tesorería tiene que haberle embargado por el no pago de... Mira, aquí tengo el detalle para los que no lo vieron. El abogado de ella presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por ser inconstitucional en contra del requisito legal de que el inmueble sujeto al beneficio no exceda la cantidad de 128 millones de pesos. O sea, bajo eso tú no pagas la contribución, entiendo. Pero parece que el de ella no. Impuestos Internos dijo que la casa estaba evaluada en 215 millones de pesos. Entonces no podía acogerse a la exención. Ella cumplió ahora esta semana 100 años. Entonces como no ha pagado contribuciones, lo que pasa es que, claro, la casa. Efectivamente ahí lo que tiene que haber ocurrido... Un ejemplo de, claro, Impuestos Internos se ajustó a la ley. Y el Tribunal Constitucional también. Están ajustados y la Tesorería también. Entonces, ¿quién hizo la ley? ¿A dónde tenemos el problema? Volvemos a donde tenemos todos los problemas. A donde tenemos todos los problemas. Así es, porque, claro, el Tribunal Constitucional en estricto rigor, a ver, desde el principio, el Servicio de Impuesto Interno hace el avalúo fiscal de una propiedad en base a los protocolos, a las normativas, a los reglamentos que ellos tienen y respecto a los cuales tienen que regirse. Por lo tanto, no debiera haber ninguna arbitrariedad en ese avalúo fiscal. Después de eso, del avalúo, efectivamente está establecido el pago de contribuciones y la Tesorería General de la República tiene procedimientos especiales para embargar los bienes, son mucho más cortos, un procedimiento ejecutivo mucho más expedito que el resto de los procedimientos ejecutivos, para presentar una demanda ejecutiva, un requerimiento de pago y un embargo propiamente tal, respecto de los bienes inmuebles cuando no se paguen las contribuciones. También ajustaba a derecho. No había pago de contribuciones, se tienen que haber juntado más de 4 u 8 cuotas, no sé, desconozco el caso en particular, y se tiene que haber comenzado el proceso de embargo. Y después lo que intentan es establecer esta inaplicabilidad por inconstitucionalidad, pero al parecer, de lo que ha aparecido públicamente, digamos, no estaría, sí sería aplicable el pago de contribuciones porque el valor del avalúo no está dentro de los que se pueden eximir. Y como no existe ninguna normativa que exima del pago de contribuciones a los adultos mayores, en estricto rigor todo lo que se haya aplicado respecto de ella es legal, pero es evidentemente, a lo mejor es exagerada la palabra, pero parece como inmoral, es como legal, pero ¿cómo podemos permitir que una persona, además una persona que ha sido destacada desde el punto de vista cultural en nuestro país, hoy día se encuentra en una situación tan compleja, viviendo con 300.000 pesos y a pocas instancias, digamos, de perder la propiedad donde vive, digamos. Exactamente. Es complicado porque, claro, efectivamente aquí los organismos que tienen que cobrar o funcionar desde el punto de vista legal están actuando en el marco de la ley que salió desde el Congreso. Sería importante, ya que estamos a puertas de iniciar las campañas, que cada candidato a diputado o a senador
nos pudiera comentar cuál es su propuesta con respecto a los adultos mayores y este tema de las contribuciones. Que no es menor. No es porque menor. Fíjate que yo he conversado con algunas personas que viven en el sector de Gran Vía, Playa Blanca. Sí, allá viven mis abuelos. Y hay mucha es un sector pobreza encubierta, Así porque es. son gente que en algún rato pudo comprar sus casas, que los precios no eran como hoy día, que muchos de ellos pudieron Es un sector que se ha remodelar o envejecido ampliar. además. Exacto. Los dueños por lo general son Adultos son mayores. adultos Entonces mayores. remodelaron o ampliaron casas que hoy día están afectas por esas ampliaciones y todo este tema al pago de contribuciones, pero reciben pensiones mínimas. Entonces es una pobreza encubierta de muchos adultos mayores. Sí, ¿Y en cómo general los eso obligas a salir de su espacio? No, es que es brutal lo que se genera ahí, pero yo creo que tiene que ver porque, bueno, pasa siempre, la sociedad siempre va antes de la ley. La ley siempre viene detrás de lo que está pasando, pero me parece que lo que está pasando ya es evidente, y lo decíamos desde un principio, para nadie es una novedad que la población de nuestro país ha ido envejeciendo y que no se han dictado normas ad hoc a esa situación que se ha generado, o sea, ya está de todo claro que existen muchos adultos mayores Sí. que están en una situación problemática. Se han centrado en el tema previsional, que por cierto es importante, Sí, pero hay un montón, la previsión, suspensiones, de dónde se van a obtener, por cierto que es importante, pero no es lo único. No podemos solo mejorar las pensiones si alrededor de eso tenemos un montón de otras cosas, como las que estamos hablando, que tienen que ir al doctor y no pueden entrar con una persona que los acompañe, que no tienen información respecto a los derechos que les Que hay asisten, instituciones del Estado donde no tienen fila preferente para ser atendidos. o que teniendo no las respetan. Sí. Y hay una Oye, cosa, hay un cambio social incluso ahí, porque una vez se va al supermercado, ve fila preferente y ve gente súper joven en la fila, que se molestan cuando hay que pasar. La ley tiene que ser la antesala también para que haya un cambio social y un respeto por la tercera y especialmente por la cuarta edad. Francisca querida, si alguien tiene dudas de otros temas, ¿dónde te contacta? En mi Instagram, que es @abogada_Fran Enríquez, y en mi celular, que es más 569-733-40-143. ¿Me permite 2 segundos? Sí. Que no vamos a dejarlo pasar. Esta ley establece una excepción que es súper importante mencionarla, porque no puede quedar al margen de esta ley. Y es que evidentemente no pueden estar obligados a cualquiera de estos pilares que hemos comentado aquellos hijos que puedan haber sufrido abandono, negligencia, abuso o cualquier otro tipo de Sí. vulneración durante su vida. Entonces también es una ley que, insisto, está en tramitación, está en discusión, pero ese es un ítem respecto del cual teníamos que hacerlo presente. Es súper importante, porque no podemos pensar un hijo que fue abusado por su padre, Obvio, que luego... o que su padre abusó de sus hijos. Claro, que luego después cuando De sus éste nietos, esté en una claro. situación de salud o de Exacto. edad muy avanzada, el hijo esté obligado. Entonces es una excepción que también tiene que estar ahí contemplada. Ya, pues. Nos vemos la próxima semana porque yo no voy a estar. Se va de vacaciones. Algo así. Muy bien, nos vemos la subsiguiente. Nos vemos la entonces. subsiguiente. Ya. Pero a lo mejor en una de esas, la próxima semana puedes conversar con Aldo, nuestro colega. Ya, muy porque bien. de allá vamos a estar saliendo de Atacama. Ah, ya, sí, me he hablado con él otras veces. Ya. Nos vemos, Francisca, que te vaya bien. Igual ustedes. Nos vamos rápido a la pausa comercial porque nos pasamos en la hora y volvemos.